Familia, una vez más nos da un gran honor poder vernos, a través de las redes sociales compartir y recibir juntos un mensaje que siempre me gusta decirlo, viene del corazón de Dios. Ahora, pastor, ¿por qué siempre dice que viene del corazón de Dios? Porque viene de la Biblia. Aunque bueno, hoy hay mucha información que además de versículos bíblicos que te quiero compartir, hay mucha información que es histórica. El título de este mensaje usted ya lo sabe, la historia de la iglesia cristiana. Entonces hay muchos datos que son datos históricos, pero a mí me da mucho gusto compartirlos con usted el día de hoy. Ahora, cuando yo comencé mi vida de fe, cuando yo comencé mi caminar con Cristo, tenía ciertas dudas de algunas cosas. Y seguramente usted ha tenido por algún tiempo estas dudas, o a lo mejor ya las despejó. Porque yo decía, bueno, hay algunas personas, y se lo digo así tal cual, me tocó un día encontrarme con una persona, yo nuevecito en el Evangelio, un amigo que no había visto hace algunos años, y me dijo, bueno, nos alegrábamos porque ambos estábamos ya en el camino del Señor, pero él iba a una iglesia, y digo, la voy a decir tal cual, ¿verdad? Él iba a la luz del mundo, no sé si todavía vaya. Y yo en la iglesia en la que crecí, pues es en Agua Tampico, y entonces me dice, oye, pues qué bueno que ya le entregaste tu vida a Cristo, nada más que tengo que decirte que te vas a ir al infierno. Y yo le digo, caray, pero ¿por qué me dices eso? Dice, porque la única iglesia que se irá con el Señor es la de nosotros. Y él afirmaba y aseguraba que solamente ellos tenían la verdad y que solo ellos estarían con el Señor. Entonces yo me puse a preguntar, bueno, yo me preguntaba y decía, bueno, caray, ¿cómo será que a quién el Señor va a escoger? Y mire, tan solo con esta manera de pensar, ya se dará cuenta que era muy nuevecito en el Evangelio. Y decía, bueno, ¿cómo los va a escoger? Y entonces yo llegué a una conclusión. En aquel tiempo, digo, en mi ignorancia, decía, bueno, seguramente él va a agarrar un poquito de cada religión, los mejorcitos, y esos van a ser los salvos. Pero cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, te empiezas a dar cuenta pues empiezas a conocer la verdad. Ahora, la verdad es esta. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Sabe? Para poder empezar o para poder compartir toda la información que tengo el día de hoy, es importante entender un par de versículos. Esto usted y yo, como cristianos, lo debemos de tener bien seguros. Necesitamos estar bien seguros de esto. Miren lo que Jesús dijo. Estas son palabras ¿de quién? De Jesús. Jesús dice, palabras de Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, note algo. Él no dice, yo no soy un camino. Dice, yo soy el camino, es decir, el único, no hay otro. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Camino a dónde? Bueno, después dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el único camino hacia el Padre es Jesús. La verdad es porque la verdad está en Él. ¿Y por qué la vida? Porque a través de Él es que usted y yo tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, aquí hay una
hay algo interesante. O Jesús es el más mentiroso de toda la historia, o es realmente el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie en la historia. No lo hizo Buda. No lo hizo nadie que se creía que ya levitaba y no lo hizo Mahoma. Nadie dijo: yo soy el Hijo de Dios. Nadie, absolutamente nadie después de él. Dígame quién, además de Jesús, es el único que puede quitar pecados. Nadie, solo Él. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, primer carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Note que no está mencionando a alguien más. Jesucristo es, y mire ahí lo dice, un solo mediador, o sea, es el único, no hay nadie más. De eso tenemos que estar bien seguros. Ahí no se menciona ningún otro santo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Siguiente versículo. El cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oiga, dígame quién en la historia dio su vida para que tus pecados fueran perdonados. Ahora, mártires ha habido muchos. Bueno, incluso Miguel Hidalgo. Pero nadie murió por tus pecados. El único que lo hizo fue Jesucristo. Amén. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él nos rescató. ¿De qué? Del pecado. Siguiente versículo. Dice: por eso yo fui constituido predicador y apóstol. Es decir, por eso Él se dio a la tarea de dar a conocer eso. Y luego dice: digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es decir, Él lo dice y lo afirma. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien seguros de esto. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando yo realmente llegué a esta verdad, fue cuando pude disipar todas mis dudas de las que ya les había dicho. Y entonces llegué a una conclusión. Yo antes pensaba que a lo mejor Dios escogería un poquito de cada religión, pero la salvación no tiene que ver con denominación. La salvación tiene que ver solamente por Cristo. El único que salva es Cristo. Mire, tengo un amigo que la verdad es una persona a la que yo aprecio mucho. Y la aprecio mucho porque en una etapa donde pasé momentos difíciles, él me consiguió trabajo para dar conferencias en algunos lugares. Aparte es una gran persona, él es un médico. Yo al principio decía, ojalá y no vaya a ver la transmisión, pero no, y digo, gloria a Dios que sí la vea. Es alguien a quien yo aprecio mucho. Y cuando tú aprecias a alguien,
tú le hablas de Cristo. Entonces yo tenía poquito en el Evangelio cuando lo conocí. ¿Y qué fue lo primero que hice? Querer compartirle de Dios. Pero cuando le empiezo a compartir, me para en seco y me dice, a ver, licenciado, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo le digo, pues sí, de eso le estoy compartiendo. Y entonces él me dice, bueno, es que yo no soy cristiano. Yo soy guadalupano. Y eso hizo que mi corazón se pusiera triste. Porque lo que acabamos de leer es que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. No es nadie más. Yo aprecio mucho a mi amigo, pero él está haciendo a un lado a Cristo. Él no quiere nada con Cristo. Él es guadalupano. Y es una gran persona. Ayuda a otras personas. De hecho, tiene una pequeña fundación. El problema es que lo que salva no son las buenas obras. Lo que salva es Cristo. Lo que salva es Cristo. Por eso es que usted y yo hemos decidido seguirle a Él. Cuando alguien te pregunte, ¿pero por qué eres cristiano? Porque Cristo en una cruz murió por mis pecados. Porque en Él yo tengo salvación y vida eterna. Y de eso, iglesia, tenemos que estar bien firmes y bien seguros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces, ya que estamos hablando de la iglesia y la iglesia cristiana, tenemos que saber cuál es el significado de la palabra iglesia. Y fíjense que la palabra iglesia, en el original y en un principio, bueno, no tiene nada que ver con temas espirituales. Porque en sí la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, significa reunión de personas o asamblea. Por eso cuando usted dice, yo soy parte de la iglesia, bueno, la iglesia es no un lugar, la iglesia es el conjunto de personas. Yo voy con la iglesia, es decir, yo voy a reunirme, voy a una asamblea con otras personas que adoramos a Jesucristo. Eclesia, del griego, que significa asamblea o reunión de personas. Ahora, ¿cuál es el significado de Cristo? Bueno, Cristo es, en griego también, el ungido. ¿Qué es el ungido? Es una persona consagrada. El Padre consagró a Jesús para que Él fuera el Mesías. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. Usted y yo lo que debemos de tener es una relación con Cristo. Porque la religión muchas veces se olvida de la intimidad. Mire, ¿cómo es que se forma la iglesia primitiva? ¿Cómo se formaron estos primeros cristianos? Bueno, para poder llegar a ese punto, necesitamos recordar cuál es el momento en el que nace. La iglesia nace el día de Pentecostés. Mire, Dios en ese plan perfecto que tenía, resulta que en las fiestas más importantes que se celebran en Jerusalén,
pues va gente de diferentes lugares para estar en esas fiestas. Bueno, pues habiendo mucha gente, muchos extranjeros, es cuando llega el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega y llena a los apóstoles, dice la palabra en el libro de los Hechos que Pedro empieza a predicar, pero empieza a predicar junto con los demás apóstoles. Pero ellos empiezan a predicar llenos del Espíritu Santo. Es decir, ellos empezaban a predicar con denuedo, como si fueran personas con una capacidad de hablar, porque mucha gente decía, oye, pero que estos no son del vulgo, ¿cómo tienen esa facilidad para hablar? Y luego la gente se sorprendía más porque decía, oiga, pero él está hablando en mi idioma. ¿Quién les enseñó a ellos el idioma en el que yo hablo? Entonces, como muchos extranjeros empezaron a escuchar el Evangelio, dice la palabra de Dios que ellos también fueron llenos del Espíritu Santo, creyeron. Cuando ellos regresan a su lugar de origen, como ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, ellos empiezan a compartir el Evangelio, ellos empiezan a compartir lo que habían escuchado, lo que habían visto, lo que habían experimentado, y la gente empieza a creer. Y así es como se empieza a esparcir el Evangelio, así es como sale de Jerusalén, así es como no solamente los judíos empiezan a escuchar el Evangelio, sino también los gentiles. Ahora, estos primeros cristianos en Jerusalén, ¿cómo se formaban? ¿Cómo se preparaban? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. Hechos 2, 42. Mire, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Ahora, cuando dice perseverar, versículos más adelante o versículos atrás, dice que todos los días se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos querían aprender. Usted quiere aprender de la palabra de Dios, tiene que ser constante. Tiene que ser constante y usted va a aprender. Pero hay algo en lo que debemos de tener cuidado, iglesia. Afortunadamente en ese tiempo no había redes sociales. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe cuál es ahorita el gran problema del cristiano en general? Que agarra el teléfono. Ay, mira lo que dice este pastor. Ay, mira lo que dice este otro. Ay, mira, y a este yo le creo porque ese es muy famoso. Tiene iglesias muy grandes y fíjate cuántos seguidores tiene. Ay, mira lo que dice este. Y al rato, ¿qué cree? Usted ya se hizo bolas. Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa y hasta lo comparte. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de quienes les estaban enseñando, de quienes les estaban formando. Y luego dice, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Y así es como ellos empezaban a formar. Ahora, ¿cuál era el costo de ser cristiano en aquel tiempo? De seguir a Cristo. Aquí estamos ahorita con la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Pues mire, se empezaron a levantar nuevos discípulos. Y hay uno en particular que la Biblia lo menciona, se llama Esteban. Esteban, dice la Biblia, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y él era un predicador de esos, porque en ese tiempo predicar de Jesús no era fácil. Predicaban de Jesús y te escuchaban los religiosos, te llevaban a la cárcel, no era fácil. Pues ¿qué cree? Un día, en plena predicación, agarran a Esteban y lo arrestan. Pero ya arrestado, sabiendo que estaba en peligro de muerte, fíjese lo que pasó. Hechos capítulo 7, versículo 54, por favor.
Hechos capítulo 7, versículo 54. Cuando lo arrestaron, los fariseos y quienes lo habían arrestado, él seguía predicando, él no dejaba de predicar. Imagínenselo en ese tiempo, con las esposas, y los demás, hey, órale, camínale. Sí, ahí voy. Oye, pero te digo una cosa, wow, Cristo murió por tus pecados. Ya, camínale. Sí, pero ¿sabes otra cosa? Cristo murió en una cruz. Y la gente se enfurecía porque él no dejaba de hablar de Cristo. Y entonces dice, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. ¿Quiénes? Los que habían arrestado a Esteban. Y crujían los dientes contra él. Cuando tú recibes la salvación, cuando tú conoces de Cristo y empiezas a predicar a otras personas, ¿qué crees? Muchos familiares y amigos tuyos te van a crujir los dientes. ¡Ay, ya vas a empezar! Otra vez con tu Cristo. Ya te lavaron el coco. Ya cállate. Eso lo vas a experimentar. Siguiente versículo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Siguiente versículo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Siguiente. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos. Ya, cállate, Esteban. Y arremetieron a una contra él. Recuerde que lo tenían arrestado. Todos tenían piedras en la mano para matarlo. Siguiente versículo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Usted sabe quién es Saulo. Saulo es quien después se convertiría en Pablo. Pero ahí, él todavía no conocía la verdad. Al contrario, él mataba a los cristianos. Siguiente versículo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Siguiente versículo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, lo mataron. Pero yo me puedo imaginar esa escena, y en la mañana yo les decía, yo me imagino como si lo agarraran, le taparan los ojos, le pusieran las manos atrás amarradas, como si lo fueran a fusilar, pero en vez de rifles, con piedras, porque no había rifles en ese tiempo. Y me imagino a alguien diciendo, Esteban, ¿cuáles son tus últimas palabras? Y me imagino que en sus últimas palabras, Cristo vive. Cristo murió en una cruz por tus pecados. Oiga, está a punto de morir y aún así no dejaba de hablar de Cristo. Y lo mataron. Este era el costo por predicar a Cristo. Y sabe, hoy en día gran número de personas dejan de asistir a una iglesia porque sus amigos se burlan, sus amistades los dejaron a un lado, o porque su familia los empezó a criticar, porque ahora están yendo a una iglesia cristiana. Otros dejan de asistir a la iglesia porque el pastor no les saludó, porque el líder le habló feo, porque no lo tomaron en cuenta para algo. Estas personas daban su vida por Cristo. Esa es la iglesia primitiva. Ahora, a partir de este acontecimiento, hubo un alboroto tremendo en Jerusalén, pero también hubo una persecución tremenda. Entonces, muchos cristianos empezaron a salir de ahí.
¿Por qué? Pues porque estaban en peligro. Empezó a haber persecución. Y entonces ahora entiendo que Dios permitió toda esa persecución porque a los lugares a donde ellos iban, llenos del Espíritu Santo, compartían el Evangelio. Y es así como en diferentes lugares las personas empezaban a recibir y a escuchar el Evangelio por primera vez. Y como ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, ellos tenían una manera de poder compartirlo, que la gente recibía el Evangelio. La gente recibía la verdad. Ahora, los apóstoles empezaron a reproducirse. Ellos empezaron a ser discípulos. De hecho, la última instrucción que Jesús le dejó a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos empezaron a reproducirse. ¿Por qué? Porque si no es así, ¿cómo la gente iba a seguir escuchando el Evangelio? Ellos no podían quedarse con eso. Entonces podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, pues podemos encontrar que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la Biblia tuvo algunos discípulos muy destacados, seguramente fueron mucho más, pero entre los más destacados está Timoteo, está Tito, está Lucas, el que hizo el Evangelio, el médico Lucas, Silas, Bernabé. Había un matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila, Juan Marcos, quien escribió también el Evangelio. Ellos fueron discípulos del apóstol Pablo y ellos a su vez hicieron más discípulos. Ahora, hay otros discípulos, por ejemplo, el apóstol Juan fue el que vivió más años. De hecho, el apóstol Juan se dice que fue el único que no murió como mártir. Se dice que él murió ya en una edad, ya murió de vejez. Y hay libros históricos donde mencionan a dos discípulos de él muy sobresalientes. Y ellos a su vez hicieron más discípulos. Por ejemplo, dos de ellos, uno se llama Ignacio y el otro se llama Policarpio. Y si le buscamos un poquito en la historia, podemos darnos cuenta que fueron grandes hombres que realmente hicieron cosas muy importantes, dieron su vida para el Evangelio y para Cristo. Ahora, la primera oposición que tuvo la primera iglesia, la iglesia primitiva, fueron con dos sectas. Dos sectas. ¿Y quiénes fueron estas primeras dos sectas con las que tuvo que enfrentarse la iglesia primitiva? Bueno, pues la primera fueron los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Bueno, le voy a explicar quiénes eran los judaizantes. La iglesia empezó a crecer, el evangelio se empezó a esparcir. Entonces, como el evangelio se empezaba a esparcir, hubo un lugar llamado Antioquía. Ahorita le voy a dar un versículo para que usted vea la importancia de este lugar, Antioquía. Y empezaron, así como en Antioquía, en otros lugares se empezó a dar a conocer el evangelio. Y entonces le avisaron a los de Jerusalén y llegó hasta los oídos del apóstol Pablo de que había un avivamiento, de que había gente que estaba conociendo el evangelio en otros lugares. Y entonces él fue a esos lugares y se da cuenta que la gente está creyendo en Jesucristo. Pero hay algunos judíos que empiezan a creer también en Cristo. Nada más que cuando estos judíos, como ellos creían conocer mucho, de los que eran nuevecitos, ellos los empezaban a adoctrinar sin que Pablo y los demás se dieran cuenta. ¿Cuál era la doctrina del apóstol Pablo? ¿Cuál es la doctrina que usted y yo el día de hoy tenemos que seguir compartiendo? Lo que usted y yo tenemos que compartir siempre se llama evangelio.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio viene de buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Cristo en una cruz murió por tus pecados. Y por fe en Él y en ese sacrificio es que tenemos salvación y vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio, no es otro. Bueno, pues los judaizantes, estos judíos cristianos, empezaron a decirle a la iglesia: bueno, amigos, pues sí, Cristo murió por tus pecados. Nada más que hay una cosa: tienes que creer en Cristo, pero también te tienes que circuncidar. Tienes que creer en Cristo, pero no comas carne de puerco. Tienes que creer en Cristo, pero ¿y qué cree? Hasta el día de hoy, eso sigue todavía en algunas iglesias. Cristo más algo. Esa es una herejía. Porque la salvación no es por obras. La salvación es única y exclusivamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y hoy en día muchas personas todavía quieren seguir festejando las fiestas judías. No es que no le deben de llamar Jesús, le deben de decir Yeshua y... Oiga, debemos de tener mucho cuidado de no volver a los rudimentos de aquel tiempo. El libro de Gálatas lo escribió el apóstol Pablo precisamente para contrarrestar ese movimiento judaizante que estaba creciendo dentro de la iglesia. Ahora, la segunda secta que estaba estorbando para el evangelio eran los gnósticos. ¿Qué hacían estos gnósticos? Bueno, ellos decían: sí, Cristo, pues, sí es real, sí vino y sí murió en una cruz. Pero lo que realmente te salva no es la fe ni las obras, sino el conocimiento divino. Y empezaban a estorbar el evangelio puro, el evangelio verdadero. Ahora, ¿qué es una secta? Bueno, una secta, escúchemelo bien, es toda doctrina contraria a la fe original. Se lo repito, una secta es una doctrina contraria a la fe original. ¿Cuál es la fe original? Cristo murió en una cruz por tus pecados. Y la fe en ese sacrificio es la que nos da salvación y vida eterna. Si se nos predica algo contrario a eso, o quien predique algo contrario a eso, o le quiera añadir a eso, eso ya sería una secta, porque está contrario a la fe original, al verdadero evangelio. Ahora, ¿en dónde por primera vez, o dónde nace este nombre de el ser cristiano? Quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25. Hechos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Por qué lo buscó? Se lo dije hace un ratito. Porque escucharon que en Antioquía había gente que estaba creyendo en el evangelio. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Siguiente. Antioquía, recuerda, es un lugar pagano. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Mire, aquí ya aparece la palabra iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y mire lo que dice ahí. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
¿Cómo se les llamó a la primera iglesia? Cristianos. ¿Y dónde fue? En Antioquía. Es decir, fuera de Jerusalén, la primera iglesia internacional fue en Antioquía. Ahí nace este concepto de llamarle a la iglesia cristianos. Y fue en el primer siglo. Entonces, en el año 64 de nuestra era, o sea, en el año 64 después de Cristo, hay un emperador en Roma llamado Nerón. Este emperador Nerón, yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez o no. He estudiado un poco la historia de Nerón. Hay algunas versiones. Hay quienes dicen que había cierta oposición política que no estaba muy de acuerdo con decisiones que tomaba Nerón. Y que Nerón, por tapar un error, mandó incendiar ese lugar. Un gran incendio ahí en Roma. Hay otras personas que dicen que fue simplemente algo accidental, nadie lo provocó. Y hay quienes dicen que en una manera que no Nerón, sino alguien para boicotearlo mandó a incendiar la ciudad. Como quiera que haya sido, la ciudad fue incendiada y fue una catástrofe. Entonces Nerón, ¿qué cree? Dijo, bueno, pues ¿a quién le echo la culpa? Le voy a echar la culpa a los cristianos, a los judíos. Y empezó ahí una gran persecución como nunca la ha habido en ese lugar. Seguramente usted ha visto algunas películas donde a los cristianos los aventaban al Coliseo romano para que se lo comieran los leones. Órale, lucha contra un león. Pues obviamente, como no le iba a ganar, pues el león se lo comía. Si usted solo ha visto en una película y pensaba que era una fábula, no es una fábula. Eso es real. Nerón crucificaba a los cristianos, los quemaba vivos, los echaban a los leones y los martirizaba de una manera horrible. Y eso sucedió por muchos años. El costo de ser cristiano en aquel tiempo era muy alto. Ahora, si usted piensa que quizás los momentos más duros o más difíciles que pudieron vivir los judíos fueron con los nazis en la época de Hitler, pues no está tan lejos de la verdad. Sin embargo, así de duro como fue con Hitler, fue también con Nerón. Algo feo, una etapa muy difícil. Y bueno, así pasó hasta el año 313. Ese año 313 es un año clave. Hay un nombre que usted debe de recordar, y es el de un emperador llamado Constantino. Este emperador Constantino en el año 313 le pone fin a la persecución a los cristianos. Hay una historia y se dice que el emperador Constantino iba a una batalla, pero antes de esa batalla dice que él en una visión le dijeron que con un escudo él ganaría, y era el escudo de la cruz. Finalmente él gana esa batalla, y al ganar esa batalla él dijo, eso que dicen los cristianos es cierto.
Fue Jesús el que se me apareció. Y fue Jesús el que me dio la victoria. Y a partir de ahí, a partir del año 313, con el emperador Constantino, es que cesa la persecución para los cristianos y para los judíos. Pero es hasta el año 380, con otro emperador llamado Teodosio I, en el año 380, y escuche esto porque esta fecha y este emperador es clave para lo que yo le voy a decir. En el año 380, en un edicto, que si mi mente no me falla, creo que es el edicto de Nicea, pero en ese año hay un edicto en donde Teodosio I dice que la religión cristiana, o que los cristianos ya serían una religión oficial. Es decir, a partir del año 380 se hace oficial el cristianismo, pero como una religión. ¿Y sabe cómo le ponen? Año 380. Y es ahí donde nace el título de religión cristiana católica. ¿En qué año nació? En el 380. Ahí se oficializa con Teodosio I. Año 380. ¿Cuál es el significado de la palabra católico? Miren, a lo mejor muchos católicos ni lo saben. El significado es universal. Es decir, ¿por qué Iglesia Cristiana Católica? Porque ahora sería la Iglesia Universal. Nada más que hay un gran detalle, que a partir de ese momento el cristianismo ya no era por arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. A partir de ese momento, el cristiano católico ahora ya era parte de esa religión por tradición, porque era la religión universal y no por convicción. Ya no se trataba de nacer de nuevo, ya no se trataba de arrepentirse de sus pecados, ya no se trataba de tener una relación con Cristo. Y bueno, como ya era algo oficial, empiezan poco a poco a perseguir a los que no estuvieran de acuerdo con la doctrina que ellos profesaban. Poco a poco empezaron a ser violentos con los pequeños grupos que enseñaban de Cristo, discípulos del apóstol Juan y demás. ¿Por qué? Porque ellos decían: esos son herejes, esos son una secta. Pero recuerde que secta es todo lo que es contrario a la fe original. No eran sectas, porque realmente ese grupo pequeño que quería predicar, ellos estaban queriendo predicar la verdad, pero no los dejaban. Y de pronto, un día, sin darse cuenta, la iglesia dejó de ser una iglesia perseguida para convertirse en perseguidor. En el año 800 después de Cristo, ahora toda esta información no cree que es sacada de un libro cristiano, ni mucho menos. Todo esto está en el internet. Búsquelo. Tal cual esta información está en el internet. Mire, en el año 800 después de Cristo hay un papa llamado León III, y nada más fíjese el poder que tenía la iglesia en ese tiempo, que él coronó emperador a Carlomagno. Lo coronó como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en ese momento ahí vemos cómo la iglesia y el Estado hay una unión entre ellos.
La iglesia ya no solo empieza a enriquecerse, sino también a tener poder. ¿De dónde sacaron ese poder para poner un emperador? Si unos años atrás los mataban, los echaban al Coliseo Romano, los crucificaban. Pero ahora la iglesia tenía riquezas y tenía poder. Muchos de ellos obviamente se opusieron, y en el año 1054 empieza la primera división de esa iglesia, de la Iglesia Universal. Le voy a llamar Iglesia Universal, pero usted ya sabe a quién me refiero. La Iglesia Universal tiene una división, y ahí se dividen entre católicos y ortodoxos, porque los ortodoxos no estaban de acuerdo en las decisiones eclesiásticas que se estaban tomando. En el año 1095, búsquenlo en el internet, vea libros históricos. Hay un emperador llamado Alejo I, y este emperador empieza a darse cuenta que le están ganando territorio, especialmente los turcos. Y entonces él dice, ¿cómo voy a poder parar a esos de allá? ¿Cómo le haré? Y fue y pidió ayuda. ¿Y a quién cree? Pues a la iglesia. Y es entonces cuando él va con un papa en el año 1095 llamado Urbano II. Y fue Urbano II el que inicia algo que se llaman las cruzadas. Y usted no quisiera saber de qué se trató todo eso. Resulta que esto de las cruzadas, según este papa, dijo, necesitamos recuperar Tierra Santa porque allá están los musulmanes. Y empieza a convocar a un ejército grande que quiere ir a pelear para matar a esa gente de allá. Pero lo primero que viene a mi mente es, ¿qué Jesús no dijo, ama a tus enemigos? Ahora, esto también, búsquelo, ahí está. ¿Sabe cómo convocó a las personas para que fueran a pelear y a matar a otras personas allá en Tierra Santa y a pelear con los turcos? Se va a quedar impresionado de lo que yo le voy a decir. Él les dijo, mire lo que ofreció el Papa para que la gente se enlistara y fuera a pelear. El que participe en estas cruzadas se le remiten sus pecados. Y entonces la gente dijo, me van a quitar mis pecados si es que yo voy y doy mi vida por ellos. Y dice la historia que judíos, cristianos y musulmanes murieron entre 1 y 9 millones en las famosas cruzadas. En eso se había convertido la iglesia. En el año 1231, el Papa Gregorio IX inicia algo que le llamaron la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Y esta Santa Inquisición era para combatir, según ellos, la herejía. ¿Qué es la herejía? Aquellos que no estaban sujetos a Roma y al Vaticano. Y busque usted cuántas personas murieron en eso. ¿Sabe cómo los mataban? Los mandaban a la hoguera. Si tú andabas queriendo predicar algo que ellos no predicaban, te mandaban a la hoguera. Si tú decías, hubo gente que se paró y que les empezó a decir, ustedes son una cueva de ladrones, eso no es lo que Cristo enseñó, y los mandaban a la hoguera.
Porque cuando alguien no está de acuerdo con mi doctrina, esa persona está en rebeldía. Y tristemente sigue ocurriendo mucho en las iglesias esto. Si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, usted está en rebeldía. Y se me sienta hasta que se le quite lo rebelde. En el año 1506, esto le va a volar la cabeza, un papa llamado León X formalizó, fíjese bien, año 1506, la venta de indulgencias. Resulta que el Vaticano, pues quería hacer más grande su imperio, ¿verdad? Tenían un poco de problemas económicos y a este papa se le ocurrió las famosas indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, fíjese bien hasta dónde llegaron. Si tú dabas dinero, ellos te daban un papel, fíjense, les daban un papel. Ya ni siquiera era solamente de palabra. Ellos te daban un documento en el que te prometían reducir tu tiempo en el purgatorio. Entre más dabas, más rápido llegabas al cielo. Esa era la indulgencia. Pero ¿sabe por qué la gente daba y participaba? Porque nadie tenía acceso a una Biblia. Porque lo que los sacerdotes le hablaban a la gente lo creía, pero la gente no leía una Biblia. Si ellos te decían, usted tiene que irse de rodillas 10 kilómetros, la gente lo hacía porque era lo que se les enseñaba. Nadie de ellos tenía acceso a las escrituras, a la palabra. Venta de indulgencias. En ese tiempo, un poquito atrás, desde antes, cuando los papas ya estaban, y bueno, miren, omití por cuestión de tiempo, pero búsquenlo en internet. ¿Sabe? Hay un papa, no recuerdo ahorita el nombre, pero uno de ellos dijo que el espíritu de Satanás estaba en el gato y mandó matar todos los gatos. En el tiempo de la peste negra, ¿sabía usted que 3 papas al mismo tiempo se estaban peleando por el puesto papal? Hubo precursores del protestantismo. Búsquelos también en internet. Son figuras que realmente en Europa se les reconoce su labor, en el siglo XIV más o menos. Uno de ellos es John Wycliffe. Este John Wycliffe es un teólogo inglés que tradujo la primera traducción de la Biblia completita al idioma inglés. ¿Para qué? Para que la gente empezara a conocer lo que la palabra dice y no lo que te decía la iglesia. Y bueno, pues obviamente usted ya sabe cuál fue su final. Hay otro personaje histórico que se llama Padre Baldo. Y de hecho todavía sé que en algunas comunidades existen los valdeses. Este Padre Baldo era de origen francés y él era un comerciante muy rico. Pero cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en la iglesia, él renunció a su fortuna y dedicó su vida para el evangelio y para predicar de Cristo. Y él era uno de los principales opositores a las indulgencias del Papa. ¿Cómo murió? Investíguelo. Hay otro personaje llamado Jan Hus. Él nació en un lugar que actualmente, en aquel tiempo se llamaba Bohemia, ahorita es lo que conocemos como la República Checa. Y él argumentaba que Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa. Yo le pregunto algo,
lo que él estaba diciendo era una herejía, era mentira, pues lo quemaron en la hoguera por decir que Cristo era la cabeza de la iglesia. Lo quemaron. También hay un fraile italiano, Savonarola. Él condenaba la corrupción del Papa, lo excomulgaron y lo ejecutaron, obviamente. Hubo muchas personas que se opusieron, ¿verdad? Y bueno, fue hasta el año 1517 cuando un monje agustino alemán publica sus 95 tesis en Wittenberg. En esas tesis él cuestionaba la venta de indulgencias, cuestionaba la autoridad del Papa y defendía que la salvación se lograba solo por fe y no por obras. Fue y lo puso ahí. Todo el mundo, eso empezó a hacerse, olvídese. Y lo mandaron a llamar al concilio, el Papa, y le dijo enfrente de todos: arrepiéntete, arrepiéntete de lo que estás diciendo. Y él dijo: yo no me puedo arrepentir de la verdad y de lo que Cristo hizo en una cruz. Y lo excomulgaron. Gracias a Dios que levantó a hombres como Martín Lutero, porque cuando él empezó a esconderse para huir, ¿verdad? Si no lo iban a matar, en 11 días él logró traducir todo el Nuevo Testamento del griego al alemán, para que más personas pudieran conocer la verdad. Ahora, ¿cómo es posible que este monje tuviera esa información? Bueno, busque bien la biografía de Martín Lutero. Mire, Martín Lutero, dice la Biblia, no la Biblia, cuenta la historia, que era un hombre que cuando sabía que el pecado era algo que no le agradaba a Dios, dice que él se flagelaba hasta sangrarse, porque él decía: así, de esta manera cubriré mi pecado. Hasta que un día él tiene acceso a un libro en la Biblia, el libro de los Romanos, y ve en el libro de los Romanos que la salvación se obtiene por la fe en Cristo, solo por la fe. Y entonces él empieza a decir: oiga, pero ¿por qué el Papa? ¿Por qué ofrecen indulgencias? ¿Por qué el Papa dice que él perdona, si aquí dice que el que perdona es Cristo? Y fue ahí que él hizo esas 95 tesis. Pero gloria a Dios, porque gracias a eso es que la Biblia y el Nuevo Testamento se empiezan a traducir para que hasta el día de hoy lo podamos tener en nuestro idioma. La Biblia ya empezó a no ser exclusiva solamente de los altos cleros, sino que la Biblia ahora ya podía tener acceso a la gente, al pueblo. Martín Lutero, junto con otras personas, fueron los precursores de la Reforma Protestante. Algunos destacados, fueron varios, pero de los más destacados, uno que se llamó Juan Calvino. Y Juan Calvino fue un teólogo francés que promovió la doctrina de la predestinación. Y de ahí, de esa rama, de esta enseñanza, es que salen los bautistas. Después, Juan Knox, él fue un reformador escocés y él estableció en Escocia el presbiteranismo, sí. La iglesia presbiteriana sale de ahí.
Ahora, hay algo que hoy conocemos como las 5 solas. Las 5 solas de Lutero, las 5 solas de la Reforma Protestante. Anótelo. En estas 5 solas ellos decían sola escritura, es decir, solo la Biblia. Sola fide, sola la fe. Solo la fe, no hay otra cosa. Sola gratia, solo la gracia. Solus Christo, solo Cristo. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Y son las 5 solas que hasta el día de hoy usted y yo debemos conocer, entender, creer, aferrarnos a ella y compartirla. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Entonces, obviamente, con esto de la Reforma Protestante, pues en Europa empieza a haber persecución sobre estos protestantes. ¿Y qué cree? Le repito algo. A veces Dios usa la persecución para un fin que al final lo glorifique a Él. Empezó a haber una persecución en Europa y es así como muchos teólogos, algunas personas ya con este conocimiento, ya no con un conocimiento religioso, sino con la Biblia, llegan a Estados Unidos. Y más o menos, bueno, en el siglo XVII, como entre el 1630 y 1640 por ahí, es que el evangelismo empieza a darse a conocer en Estados Unidos y comienza precisamente con los bautistas. Pero también tengo entendido que fueron precisamente los bautistas de los primeros que empezaron a llevar el evangelio también a Corea y todos esos lugares. Ya luego en el siglo XVIII, pues empieza el auge en Estados Unidos del evangelismo. Y es hasta el siglo XIX donde ya empiezan a surgir otras denominaciones ahí en Estados Unidos, como los nazarenos. En el año 1900 más o menos es cuando comienza un avivamiento. Esto es algo que se hizo muy famoso en Estados Unidos. Le llaman el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, porque ahí comienza lo que ahora se le conoce como los pentecostales modernos. Ahí es donde comienza. Y bueno, usted se preguntará, ¿cómo es que luego ha llegado a nosotros? Pues porque hay muchos misioneros que de Estados Unidos se vinieron acá a compartirnos el evangelio. Y llegamos a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy en día. ¿Saben? No crea que no sepa en lo que no crea que no sé en lo que me meto con lo que estoy predicando. Pero somos llamados a predicar la verdad y lo que es. Porque a lo mejor a usted y a mí nos puede parecer, pero ¿cómo se atrevieron a vender la salvación a aquellos papas? ¡Qué ignorancia! Y qué mercenarios, qué ignorancia de la gente y qué mercenarios los papas. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hoy en día en muchas iglesias cristianas ocurre lo mismo. Te dicen en la televisión, usted mande dinero y Dios le va a devolver a su hijo. Usted mande dinero y Dios va a tener cuidado de los tuyos.
Cada vez hay más personas que se quieren dedicar a la alabanza, pero no para adorar, sino porque quieren ser famosos y quieren cobrar. Y entonces mucha gente empieza a enriquecerse por la fe. Lo malo es que muchas personas creen, ¿sabe por qué? Porque en aquel tiempo la gente no tenía acceso a la Biblia. La Biblia estaba escondida. Y todo lo que el sacerdote y el papa decía, pues la gente lo creía. Y vivimos en un tiempo donde la Biblia está al alcance de todos. El problema es que la gente no la lee. Y la gente, al no conocer la Biblia, entonces cree todo lo que una autoridad eclesiástica le predica. Iglesia, tenemos que volver a la verdad. ¿Sabe? Quiero que me acompañe el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Está hablando el apóstol Pablo y les dice a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sabe? Usted y yo somos salvos solamente por gracia, para seguir un evangelio diferente. Sigue diciendo, siguiente versículo: no es que haya otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siguiente versículo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Iglesia, no hay otro evangelio. El único evangelio es Cristo en una cruz murió por tus pecados, y nuestra fe en ese sacrificio es la que nos da salvación y vida eterna. No hay alguien más además de Él, solamente Él. Esa es nuestra verdad. Y si alguien nos quiere enseñar algo diferente o te quiere imponer algo diferente, sí, es la fe en Cristo, pero aparte te tienes que portar bien. Y aparte tienes que diezmar. Y aparte tienes que hacer esto. Y aparte tienes que hacer eso. No, es solamente la fe en Cristo. Tenemos que volver a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y algunas personas se alejan de la verdad. No, yo no voy ahí porque ahí solo hay... No sé, a lo mejor ahí como que no hay Espíritu Santo. Son light, o sea, la gente quiere estar, ¿sabe dónde? En donde hay espectáculo. Donde hay espectáculo. Se alejan de la verdad. Porque de pronto en las iglesias hoy en día han empezado a meter el misticismo. ¿Sabe? Muchos de nosotros podemos decir: oye, qué ridiculez de pensar que el agua es bendita. Ahí te mojan el agua bendita. Pero hoy en muchas iglesias han cambiado el agua bendita por el aceite bendito. ¿Qué diferencia hay? No, es que si yo no pongo aceite, entonces no hay unción. ¿Quién te dijo eso? Iglesia, no caigamos en los mismos errores. Y la historia está ahí para que no caigamos en esos mismos errores. Busquemos la doctrina sana, donde se predica la salvación, donde se predican las buenas nuevas, y empecemos a compartir a otros de esto. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hay lugares donde todavía te dicen: oye, ven y llévate por tantos dólares el pañuelo ungido del pastor.
El pañuelo ungido, ese pañuelo ya está ungido. Si te duele la cabeza, amárratelo en la cabeza y en el nombre de Jesús vas a ser sano. Tenga, hermana, llévele ya el pañuelo y póngaselo ya al enfermo. Oiga, ¿qué es eso? Mucha gente lo cree. ¿Qué diferencia hay con los que vendían las indulgencias? Con los que engañaban a la gente. No se deje engañar. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La verdadera iglesia es aquella que cree en Cristo. No hay denominación. No hay denominación. Es la que cree en Cristo. Y si usted ha creído, entonces para usted hay salvación y vida eterna. Amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, es para Dios.